Nosotros de geometría conocemos fórmulas que nos permiten calcular áreas, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, el área del cuadrado, el área del rectángulo, la circunferencia. Podemos calcular, ¿sí?, el área de cualquier figura regular. Ahora, si lo que queremos hacer es calcular el área de una figura que tenga un contorno cualquiera, ¿sí?, este tipo de conocimiento no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a otro tipo de estrategia. Consideremos esta idea de que queremos calcular el área delimitada por una curva igual a f de x, el eje x, y dos rectas paralelas cualquiera determinadas por intervalo AB, ¿sí? Ustedes van a recordar que cuando presenté el tema de integral indefinida, lo hice a partir de una integral definida, y habíamos calculado este tipo de área. Entonces ahora el planteo va a ser ese, ¿sí? Calcular un área mediante la subdivisión, ¿sí?, de este intervalo AB, ¿sí?, en porciones más pequeñas, de modo de determinar rectángulos que nos permitan aproximar el área que queremos calcular. ¿Cuál sería el área? Nosotros queremos calcular el área bajo esta curva, el eje X, ¿sí?, entre esta curva, el eje X, y las dos rectas que pasan por x igual a y x igual a b. Entonces, para eso, como les decía, vamos a subdividir. En aquella oportunidad subdividimos este intervalo entre a y b, lo habíamos subdividido en 4 partes. Pero ahora lo vamos a dividir en n cantidad de partes. Entonces realizamos n particiones, donde el extremo A coincide con x0 y el extremo B coincide con xn. Además de eso, ¿sí?, para cada uno de estos subintervalos que hemos obtenido, ¿sí?, vamos a tener un delta x. ¿Sí? Por ejemplo, el delta de x1 va a ser x1 menos x0, el que sigue x2 menos x1, el que sigue x3 menos x2, porque estas particiones o estas subdivisiones no necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser iguales o distintas. Y además, a cada uno de estos extremos de intervalos, por ejemplo el x0 y x1, le corresponde un valor de ordenada, ¿sí? Por ejemplo, acá a x0 le corresponde un valor, ¿sí?, de ordenada, que sería una altura m1 si vamos a considerar rectángulos, ¿sí?, por debajo de la curva. Entonces le corresponde una altura m1, ¿sí?, y a este x1 le corresponde una altura M1 mayúscula, ¿sí? Acá a la izquierda el azul con M1 minúscula y acá M1 mayúscula. Y así sucesivamente. A X1, si vamos a considerar acá este rectángulo con la línea azul, sí, que le corresponde una altura, ¿sí?, M2 en azul, M2 minúscula, ¿sí?, para X1, y para X2 le corresponde un valor de la función de ordenada o altura, M2 mayúscula. Y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos esto que les estaba contando, ¿sí? Tenemos n particiones, ¿sí?, n franjas iguales o distintas, determinamos cada uno de los intervalos, tomando, ¿sí?, de a 2 estos valores con las particiones que hemos tomado. xn-1 es el anterior al último. Cada uno de estos tiene su valor de ordenada según lo que acabamos de ver, ¿sí? Y para cada intervalo tenemos un delta x, ¿sí?, que lo sacamos haciendo la diferencia entre el extremo superior menos el extremo inferior, como les había comentado recién. Y tenemos las dos opciones de tomar para aproximar el cálculo, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, vamos a aproximar con los rectángulos por debajo de la curva, o vamos a aproximar considerando los rectángulos por encima de la curva, ¿sí? En definitiva, ¿cuál es la idea? Que el área entre la curva
el eje X y las rectas que pasan por X igual a A y X igual a B, lo vamos a poder aproximar realizando la sumatoria de las áreas de cada uno de estos rectángulos que hemos determinado. Entonces, si bien presenta una dificultad calcular esta área, no lo es ¿sí? Calcular el área de rectángulos, que es una fórmula conocida porque se trata de una figura regular y es simple. Entonces tenemos acá una I igual a, la función en este caso es igual a t cuadrado sobre 6 más 4t, ¿sí? Una cuadrática, y vamos a determinar ¿sí? El área entre la curva, el eje X, ¿sí? Y el extremo inferior va a ser 0 y el extremo superior va a ser 28. Entonces vamos a poner la animación y fíjense, acá estamos considerando el área de los rectángulos ¿sí? Por debajo de la curva. Fíjense lo que ocurre ¿sí? Si vamos incrementando la cantidad de rectángulos. ¿Qué va pasando ¿sí? Con esos pequeños triangulitos blancos que ¿sí? Tendríamos de error en el cálculo? ¿Qué es lo que observan? Se va haciendo más pequeño. Se hacen cada vez más chicos. Exactamente. El error sería. Claro, exactamente, las dos cosas significa, a medida que aumenta la cantidad de subintervalos, ¿sí? O de particiones que realizo en el segmento AB, el error, ¿sí? Va a ser cada vez más pequeño, ¿sí? El valor del área, que muestra acá, 2766, ¿sí? Que dice suma inferior, es el que se aproxima al valor real del área, que acá el valor real dice 2087,56 si lo miran acá a la izquierda, ¿sí? De la misma forma podemos pensar, en vez de tomar los rectángulos por debajo de la curva, tomar los rectángulos ¿sí? Que sobresalen ¿sí? Por encima de la curva, ¿sí? Y de la misma forma, a medida que aumenta la cantidad de subintervalos, ¿sí? La cantidad de estos triangulitos que sobresalen de la curva, ¿qué pasa nuevamente? Disminuye, ¿sí? Entonces, el error disminuye, Es más chico. claro, y tendemos a un cálculo del área ¿sí? Más aproximado. O sea, básicamente, mientras más reparticiones entre intervalos hagamos, mayor exactitud tendremos. Claro, y lo que vamos a plantear es que la cantidad de particiones tiende a infinito. Entonces, cuando la cantidad de particiones tiende a infinito, ¿qué es lo que estaría pasando con el delta X? Porque el delta X dijimos que era este extremo menos este, para cada uno Tiende a de los... cero. Claro, tiende a cero. Y como dijimos que los subintervalos podían ser iguales o distintos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el mayor de los subintervalos que tienden o sea, cuando el mayor de estos subintervalos tienda a cero, los que sean más chiquitos obviamente tienden a cero, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí la mejor aproximación según este planteo. Bueno, entonces siguiendo con la descripción y con todo esto, o sea, todo esto que acabamos de ver, vamos a ver cómo lo simbolizaríamos a partir de todo esto que acabamos de plantear teóricamente, ¿sí? Las particiones, los subintervalos, los respectivos valores de ordenada para cada uno de los extremos en los subintervalos y cómo es el delta X. Entonces, con todos esos elementos tenemos ¿sí? Lo suficiente para calcular las superficies de los rectángulos que están por debajo y por encima de la curva. Y respectivamente los vamos a denominar suma inferior y suma superior. Evidentemente, el área que queremos calcular está entre ambos valores, ¿sí? Uno nos daba un valor apenas menor y el otro nos daba un valor apenas mayor.
Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la suma inferior? Lo que habíamos representado en el azul gráficamente. Área por debajo de la curva. ¿Qué vamos a hacer? Los rectángulos se calculan como base por altura. Entonces, vamos a hacer la altura M1 sea la más pequeña por debajo de la curva por el delta de X1, más M2 por delta de X2, así sucesivamente hasta Mn por delta de Xn, ¿sí? Y eso lo vamos a representar como la sumatoria desde igual 1 hasta n de los m sub i por los delta de x sub i. Y eso es la suma de las superficies de los rectángulos por debajo de la curva que nos da el área aproximada por defecto. La suma superior, ¿sí? S quiere decir suma, viene de los n rectángulos, pero cuando es superior la simbolizamos con una rayita abajo y cuando es inferior la simbolizamos con una rayita, perdón, acá es arriba y acá abajo. Entonces, la suma superior nos da la superficie máxima, ¿sí? Que tiene en cuenta los rectángulos por encima de la curva. Y para eso teníamos la altura o valor de la función que estaba a la derecha, ¿sí? Del rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos? M mayúscula 1 por el delta x1, más M2 por delta x2, así sucesivamente, hasta el último donde tenemos Mn por delta xn, donde vamos a poder simbolizar esa sumatoria diciendo que es la sumatoria desde igual 1 hasta n de los m sub i por los delta de x sub i. Entonces así tendríamos la sumatoria de los rectángulos, ¿sí? Que nos dará, la sumatoria de las superficies de los rectángulos que nos va a dar, ¿sí? El área aproximada por exceso. Entonces, el área que buscamos, que es el área real, va a estar comprendida entre la suma inferior y la suma superior. Nosotros teníamos este planteo. Acá tenemos suma superior, suma inferior, pero el área que buscamos, ¿sí? Es entre la curva, el eje X y las rectas X igual a A y X igual a B. Y en nuestro caso, entonces el área buscada va a ser esta, ¿sí? Entonces, Profe, ¿sí? entonces nosotros si quisiéramos más exactitud, haríamos la suma superior, la suma inferior y sacaríamos un promedio. No, esto es para acercar la idea de cómo vamos a calcular. Esos valores que dijimos son aproximados, pero para calcular el área exacta, ahora vamos a hacer un planteo que tiene que ver con lo que venimos diciendo, ¿sí? Y tiene que ver con esto que hablábamos recién, de que cuanto mayor es la cantidad de subintervalos, el delta X, o sea, lo que sería nuestra base de nuestro rectángulo, tiende a 0, ¿sí? Entonces decimos que si tomamos infinitos intervalos, entonces delta X tiende a 0 y vamos a realizar estas sumatorias, pero ya no tomando, ¿sí? El extremo inferior para la altura, ni el superior para la altura, sino que lo que vamos a tomar es un valor intermedio, ¿sí? Entonces, con eso vamos a lograr el cálculo del área exacta. Entonces, como ustedes bien dijeron, ¿sí? La aproximación será mayor cuanto mayor sea la cantidad de divisiones que se realicen en el intervalo. Cuando la suma superior va a ser igual a la suma inferior. ¿Cuándo es que piensan que va a ocurrir esto? Cuando tenemos la función constante. Exactamente, cuando la función sea una constante, ambas sumas serán iguales, ¿sí? Y en ese caso directamente tendremos, ¿sí? El valor exacto de la integral. Bueno, todo esto esta idea con la que venimos trabajando, de que hablamos de suma inferior y suma superior, ¿sí? Tiene que ver
con la idea de las sumas de Riemann. Entonces a la integral definida también se le dice integral de Riemann, y vamos a ver en definitiva cómo sería el cálculo. Entonces, vamos a tener en cuenta la gráfica que vimos antes, pero vamos a tomar solamente una partición, la partición I, ¿sí?, para poder generalizar esta idea. Entonces tenemos el intervalo, que lo vamos a llamar, ¿sí?, en el extremo inferior xi menos 1 y xi, donde el delta de xi va a ser la diferencia entre xi y xi menos 1, donde en el extremo xi menos 1, ¿sí?, la altura para la suma inferior sería m1, ¿sí?, y para la superior sería esta que estamos determinando acá con epsilon 1, ¿sí?, y lo mismo de este lado. Perdón, acá, la altura para la suma inferior sería m1, ¿sí?, esta minúscula, y acá sería m1 mayúscula. Y acá estamos tomando un valor intermedio, epsilon sub i, ¿sí?, que tendrá una altura f de epsilon sub i, o un valor de la función epsilon, f de epsilon sub i. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué significa M1 minúscula y M1 mayúscula? Son los valores de la función o valores de ordenada en el extremo, ¿sí? Digamos, el M1 minúscula es el valor inferior y el M1 mayúscula el valor Sí, el extremo, M1 digamos. minúscula era el valor, acá tendría que haber puesto el M sub i, ¿sí? No sé por qué me quedo con uno. Este valor, vuelvo para acá, ¿sí? Nosotros acá cuando particionamos, ¿sí?, en n intervalos, ¿qué dijimos? M1 era la altura con la que definíamos el rectángulo por debajo de la curva, ¿sí? Era el azul. Y M1 con el verde era la altura o el valor de la función con el que definíamos el rectángulo, ¿sí?, por encima de la curva, ¿sí? Ahora que estoy tomando una partición cualquiera, una partición sub i, ¿sí?, donde sigo teniendo esos valores de altura, ¿sí? Entonces, Profe, sí, entonces M1 sería básicamente la altura. sí, es la altura. Con el delta X, ¿qué tenemos? La base. Y con M1 teníamos la altura para los rectángulos por debajo de la curva, o sea, eso nos permitía realizar base por altura, esto que hicimos acá, ¿sí? ¿Qué hacíamos? La base por la altura, ¿sí? Cuando se trataba de los rectángulos por debajo de la curva, tomamos M1 minúscula, o sea, hacemos ¿qué cosa? Delta de X1, que será este valor, por M1, más delta de X2 por la altura a la izquierda, ¿sí?, es la más bajita, la que me forma este rectángulo, por M2, más 1, 2, delta de X3 por, acá sería el M3 minúscula, ¿sí? Y así sucesivamente. Y ahí teníamos entonces la sumatoria de las áreas de los rectángulos, ¿sí?, por debajo de la curva. En cambio, si hacemos delta de X1 por esta M1, ¿sí?, ¿qué tenemos? El valor de la función de ordenada en X1, ¿sí?, o de altura, que nos permite determinar los rectángulos, ¿sí?, que son un poquito más grandes o por encima de la curva, ¿sí?, estos rectángulos donde están las líneas verdes. Bueno, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a hacer la sumatoria de ¿qué? De delta de X1 por M1 el verde, más delta de X2 por M2 el verde, y así sucesivamente, ¿sí?, hasta llegar a esta última, el delta de Xn, por M mayúscula, ¿sí?, Mn. Entonces nos permitía eso calcular
la superficie por exceso. Ahora estoy tomando una partición sub i, donde si hago el mismo planteo tomando ese valor intermedio epsilon sub i, lo que se ve que es que no tengo tanto error, ¿sí?, como en el planteo de hacer directamente así el rectángulo acá con M1 o el rectángulo este grandote, si con el M1 minúscula o con el M1 mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estoy achicando acá los errores en cualquiera de los dos casos. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Intentando tomar, ¿sí?, para un intervalo cualquiera, un valor intermedio, ¿sí? Y partiendo de ese valor intermedio, epsilon sub i, tengo una altura f de epsilon sub i. Un valor, ¿sí?, de altura intermedio entre el menor y el mayor, que nos va a permitir calcular, ¿sí?, de forma, con una mejor aproximación, el área para un intervalo sub i. Ahora imagínense qué va a ocurrir si este delta x, ¿sí?, que es xy menos 1, tiende a 0. ¿Cómo se verían, ¿sí?, estas líneas teniendo en cuenta qué cosa? Siempre este valor de altura intermedio. Estaríamos armando rectangulitos como, ¿sí?, como tirando una linita al lado de la otra, ¿sí?, porque estaría tomando valores intermedios para cada uno de estos rectángulos. Entonces, si para todas las particiones tomo un epsilon sub i, ¿sí?, intermedio, acá tengo los intervalos de cada una de las particiones, tomo un epsilon, ¿sí?, intermedio en cada uno de esos intervalos, y acá muestro que son intermedios, ¿sí? Epsilon 1 está comprendido entre x0 y x1, epsilon 2 está comprendido entre x1 y x2, y así sucesivamente hasta epsilon n, que está comprendido entre xn-1 y xn. Y cada epsilon tiene su valor de función respectivo, ¿sí?, como habíamos dicho acá en el gráfico. Entonces podemos formar la sumatoria de todos los rectángulos y así vamos a tener un valor aproximado del área total buscada. Seguimos teniendo, ¿sí?, un valor aproximado con este planteo, ¿sí? Acá tenemos la altura por la base, ¿sí?, en cada uno de los casos tomando ese valor intermedio. Entonces tenemos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de epsilon sub i por delta de x sub i, ¿sí? Este valor se lo va a llamar suma integral de f de x en el intervalo o el segmento AB, donde el delta de x sub i es el de mayor amplitud. Entonces, si tenemos en cuenta esto que hemos determinado recién, la suma integral Sn, ¿sí?, este valor va a estar comprendido entre la suma inferior y la suma superior. Entonces vamos a relacionar todo esto. ¿De qué forma? Sabemos que epsilon sub i está entre x sub i menos 1 y x sub i, ¿sí? Epsilon sub i tiene su valor de ordenada, y habíamos visto que x sub i menos 1 tenía como valor de ordenada m sub i minúscula, y x sub i tenía como valor de ordenada m sub i mayúscula, ¿sí?, como lo habíamos planteado acá. Esta es valor de ordenada para x y menos 1, y este es el valor de ordenada para x sub i. Entonces, si a esta expresión que tenemos acá la multiplicamos en todos los miembros de la desigualdad por delta de x sub i, o sea que queremos formar los rectángulos, decimos base por altura, ¿sí?, para el intervalo sub i correspondiente a cada uno de los términos de la desigualdad, y luego de eso realizamos ¿qué? La sumatoria en cada uno de estos términos de la desigualdad. Vamos a tener respectivamente, en este caso que tenemos la suma inferior, en este caso la suma superior, y en el medio tenemos
la suma que habíamos planteado recién. Voy a arreglar acá que quedó mal. Bien, entonces, ¿qué nos falta decir acá que es lo que veníamos hablando? ¿Sí? Esta idea de límite, habíamos visto ya cuando habíamos presentado el tema integral indefinida, ¿sí? Que el símbolo de integral se trataba de una suma, y era el límite de una sumatoria. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a tomar límite, ¿sí? En los tres miembros de la desigualdad. Entonces, si existe el límite de la suma para cuando la cantidad de intervalos tiende a infinito, o sea, el delta de x sub i de mayor amplitud, ¿a dónde va a tender? A 0, entonces ese número va a ser el área que buscamos, ¿sí? Esto que se cumple acá, este límite, ¿sí? También se cumple para la suma inferior y la suma superior. Todos van a tener el mismo límite. Y eso lo voy a poder expresar como el límite para cuando el delta de x sub i de mayor amplitud tiende a 0, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las bases por alturas de cada uno de los rectángulos y según varía i. Y eso lo vamos a simbolizar como la integral entre a y b de f de x diferencial x. O sea, a la expresión de la integral que hasta ahora veníamos utilizando, le vamos a agregar, ¿qué cosa? Los extremos de integración. Y de esta forma vamos a obtener el área exacta, ¿sí? Cuando realizamos esto, calculamos el límite para cuando el delta de x sub i de mayor amplitud tiende a 0, para esta sumatoria, ¿sí? La sumatoria de las respectivas áreas de los rectángulos que se forman, eso me va a dar el valor del área exacto. Recordemos que el símbolo de integral, ¿sí? Es una S estirada que simboliza esta sumatoria, ¿sí? Que tenemos acá. Entonces el límite para esta sumatoria, ¿sí? O sea, la integral entre a y b, lo estamos realizando, ¿sí? O reemplazando por el símbolo este. De f de x, ¿sí? El épsilon, cada uno de los épsilon sub i toma los sucesivos valores de x, ¿sí? Porque la partición es para un valor intermedio, entonces vamos tomando los sucesivos valores de x. Entonces f de épsilon sub i lo reemplazamos por f de x, y delta de x sub i, ¿sí? Habíamos dicho con diferencial x, eran infinitesimos, son infinitesimos equivalentes, por lo que podemos reemplazar. O sea, profe, básicamente resolvemos todo, lo sumamos y recién ahí el resultado final hacemos el integral. ¿Entendí mal? En realidad, ¿sí? Lo que subyace detrás de esta idea es todo lo que vimos, ¿sí? ¿Cuál es el planteo del cálculo integral? ¿Cómo se aproxima? ¿Cómo me doy cuenta que estoy calculando la integral exacta? ¿Qué es lo que nos planteó Riemann? Todo esto que estábamos diciendo. Y nos dice, bueno, podemos calcular el área exacta entre una curva, el eje X, y las dos rectas que pasan por los extremos A y B, ¿sí? Los extremos del segmento de integración, de esta forma. Simplemente eso es lo que subyace detrás de esta ecuación que nos simboliza cómo podemos calcular el área, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? La integral desde A hasta B de f de x diferencial x. Bueno, recién decíamos que A y B son los extremos de integración, A es el extremo inferior, B es el extremo superior, y el intervalo cerrado a B se dice que es el segmento de integración, ¿sí? Donde A siempre es menor que B. Profe, una preguntita. Sí. Dice, siendo A los extremos y B los extremos de integración, donde A es el extremo inferior y B el superior. Sí. En el caso de que sea una función decreciente, digamos, A va a ser el extremo mayor y B el extremo inferior, o Sí, lo mismo se lo toma porque el como... valor de extremos son valores de x, ¿sí?
Y entonces es inferior o superior según su ordenamiento, ¿sí? No importa Listo. cómo sea la función, sino que los valores reales, ¿sí? Desarrollados horizontalmente, o sea, valores de x, están ordenados. Y entonces va a ser inferior el menor y superior el mayor. Eventualmente ya vamos a ver alguna propiedad que dice, bueno, intercambiamos los extremos que pasa, ¿sí? Profe, y supongamos que yo tengo una función que en el medio tiene un máximo, un mínimo, o sea que decrece y vuelve a crecer. ¿La integral se puede hacer lo mismo o tengo que calcular dos integrales, ponele? Mira, mientras la función sea continua y positiva, no importa lo que pasa en el medio entre A y B, si crece y decrece. Ya vamos a avanzar en eso, ¿sí? Porque Sí, la profe. idea es la que les va a permitir el cálculo, ¿sí? Por ahora estamos como muy, muy teóricos en la primer parte. Entonces, el área calculada va a ser la comprendida por la función continua y positiva, ¿sí? Función continua y positiva, el eje X y los extremos, las rectas que pasan por los extremos de integración A y B. O sea, estaría calculando esta área, ¿sí? Contestando a tu pregunta, si acá en vez de ser X cuadrado, una función, en realidad una función cuadrática, porque no es exactamente X cuadrado esto. Si en vez de ser esa función, acá fuera otro tipo de función, acá tuviera un máximo, por acá un mínimo, y acá vuelve a subir, el área se calculará de la misma forma. Les decía que el área que estamos calculando, ¿sí? Es entre la curva, el eje X, o sea, acá curva y función continua y positiva, que quiere decir que sus valores de ordenada entre A y B, ¿sí? Están por encima del eje X, o sea, son valores positivos. Cada una de esas alturitas para los valores de X entre A y B son todos positivos, ¿sí? Entonces, estoy calculando el área entre la curva continua positiva, el eje X y las rectas que pasan por X igual a A y X igual a B. Este área que hemos calculado, ¿sí? Recibe distintas interpretaciones según el tema del que se trata. En este momento nosotros lo planteamos desde el punto de vista de área porque es de muy fácil comprensión a los conceptos que queremos introducir. Pero podría tratarse de un momento, del trabajo de una fuerza, de un volumen, entre otras tantas, ¿sí? Interpretaciones según las aplicaciones a la ciencia de que se trate, que se le dé al tema de la integral definida. Vamos a ver un video súper cortito que tiene que ver con algunas aplicaciones. Ahí en el video ven varias ideas de las aplicaciones, ¿sí? Más que nada, ustedes tienen que haber visto algún tipo de aplicación en física, ¿sí? Aunque todavía tal vez no conocían el concepto, a veces en física se adelantan un poco a este tema que nosotros lo vemos ya en el final de la materia y ustedes lo necesitan un poco antes. El ejemplo típico, ¿sí? Es cuando vemos espacio recorrido, velocidad y aceleración, ¿sí? Supongamos que tenemos, les di cuento, la derivada del espacio recorrido es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿sí? Si nosotros queremos a partir de la aceleración calcular la velocidad, calculamos una integral. Y si a partir de la velocidad queremos calcular el espacio recorrido, también calculamos una integral, ¿sí? Recordemos la idea de que lo que integramos es la derivada de una función con su diferencial, o sea que estamos integrando un diferencial. ¿A qué llamamos función integral? ¿Sí? El cálculo de integral definida o función integral. Nosotros tenemos una función continua y positiva, ¿sí? Nuevamente positiva, que quiere decir que cada una de las ordenadas en el intervalo que estoy proponiendo, ¿sí?
son positivas, o sea, están por encima del eje X. Entonces, para esta función continua y positiva, ¿sí? Tenemos extremo de integración fijo a extremo de integración superior variable, lo denominamos X. Entonces, la integral entre A y X de f de X diferencial X, que la vamos a llamar g de X, es la función integral, ¿sí? Ya habíamos dicho, límite inferior fijo, límite superior variable. Esta función, ¿sí?, va a depender del extremo superior variable, o sea, esta X, ¿sí?, y no de la X que está acá. O sea, la X que está acá, ¿qué son? Todos los valores, ¿sí?, de X que tenemos acá. Pero si esta X que indica el extremo superior variable, si está más hacia la derecha o más hacia la izquierda, y dependiendo de cómo sea la curva de la función, va a variar nuestra área o nuestro resultado, ¿sí? Ahora ahí lo vemos con el GeoGebra. Entonces, podemos decir que como la función integral depende de la X que está acá en el extremo superior, no de esta, a esta X la podemos renombrar como T, ¿sí? Porque decimos que esta X es muda respecto al valor que averiguo. Entonces la renombramos como T y acá ponemos diferencial T. Esto nos sirve conceptualmente para realizar algún tipo de demostraciones que ya vamos a ver y no confundir con esta variable X. Tenemos este caso que habíamos planteado antes, ¿sí? Y supongamos que el extremo inferior es 4, ¿sí? Y el extremo superior lo voy variando, ¿sí? Entonces, supónganse que acá el extremo superior es 8, entonces el área es 120. Si amplío el extremo superior, ¿qué ocurre? El área aumenta, ¿sí? O sea, sería la X que voy variando. Van viendo cómo va aumentando, va variando. Miren este valor que está acá, o lo miran acá abajo. O lo miran acá abajo, o lo miran acá donde dice área, pero sí, este extremo donde dice B es nuestro extremo superior variable X. Entonces, ¿qué ocurre? Varía el valor del área, varía el valor de la integral. Sí, y si lo traigo para acá a la izquierda, también varía. Entonces, extremo superior variable, sí quiere decir eso. Dependiendo, ¿sí?, de X, o sea, que esté por acá o más a la derecha, o que estuviera más hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué ocurre? Va variando el valor del área o de la función integral. Y eso no depende de qué, de los sucesivos valores de X que conforman esta curva, ¿sí? O sea, los valores de la función, para cada uno de estos valores de X que estoy tomando acá, tengo un valor de ordenada. No depende de eso, sino que depende de que yo lo aumente o achique de extremo superior variable. Y además dependerá de qué otra cosa, de cómo sea la curva. Si la curva fuera diferente, ¿sí?, acá en este caso varío X, o aumento X, ¿y qué pasa? Aumenta el valor del área. Pero podrá haber otro tipo de función, ¿sí?, que más allá de aumentar, tenga un comportamiento diferente, ¿sí?, como es que el valor que voy a obtener. Bueno, entonces, a esta expresión estamos llamando, ¿sí?, función integral, y nos permite el cálculo de la integral definida. Esta función integral, esta g de x, ¿sí?, es también una función continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo es esta función f de x o f de t. Y el valor de g de x va a ser numéricamente igual al área buscada, que recién lo vimos mientras variábamos la función que estábamos viendo en el GeoGebra. Y geométricamente, como ya dijimos, representa el área bajo la curva, ¿sí?, positiva, continua, desde x igual a A hasta x, considerando el eje x, ¿sí?, como límite
en ese cálculo. Bueno, entonces vamos a pasar a las propiedades de la integral definida. Algunas de las propiedades coinciden con las que ya vimos, estas que eran de carácter más práctico, y una de ellas era, ¿sí?, que la integral de una constante por una función, ¿sí?, nos permite extraer la constante. Entonces vamos a decir que todo factor constante puede extraerse fuera del símbolo integral, ¿sí? Esto que se cumplía en integral indefinida también vale para la integral definida. Además, habíamos visto cuando vimos integral indefinida que la integral de una suma era igual a la suma de las integrales, ¿sí? Ahora, en este caso, la integral definida de una suma, ¿sí? Decimos integral definida cuando le vemos los extremos de integración. O sea, vemos A y B, decimos integral definida. Entonces, la integral definida de la suma de dos o más funciones de una misma variable va a ser igual a la suma de las integrales de cada una de esas funciones. O resumidamente, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Otra propiedad nos dice, ¿sí?, que si los extremos son iguales, acá estoy planteando que A sea igual a B, entonces ¿qué va a ocurrir? En vez de tener la integral entre A y B de f de x diferencial x, vamos a tener la integral entre A y A de f de x diferencial x. Recordemos que esto A y B nos determina ¿qué cosa? El segmento, ¿sí?, de integración, o sea, de dónde a dónde integro. Y si voy a integrar entre un valor A y sí mismo, ¿qué voy a tener? Un punto. No voy a tener la base para armar el rectángulo que me permite calcular base por altura. ¿Cómo va a ser la base si calculo entre A y A? ¿Qué me daría? 0. 0. Entonces, si hago base 0 por cualquier tipo de altura, ¿qué me va a dar? 0. Por eso, También la 0. integral definida entre A y A, o sea, en un punto nos va a dar 0. Si se intercambian los límites de integración, la integral va a tener el mismo valor absoluto, pero distinto signo, ¿sí? Entonces digo, la integral entre A y B de f de x diferencial x va a ser igual al opuesto de la integral entre B y A, ¿sí? Este orden de los extremos después nos va a llevar al cálculo de una determinada forma. Es importante cuál es el extremo inferior y cuál es el extremo superior. Esta propiedad, más que nada, se usa teóricamente, o sea, no la van a utilizar, en la práctica difícilmente la usen. Alguna vez algunos lo pueden aplicar, ¿sí?, pero difícilmente la usen en la práctica, sino que van a interpretar resultados de alguna forma diferente. Pero para desarrollo conceptual y teórico, en algún momento esta propiedad sí se puede utilizar. Otra propiedad dice que si tenemos, ¿sí?, que calcular la integral en un intervalo o segmento de integración A y B, ¿sí?, la función puede ser descompuesta en ese intervalo un número finito de veces. Cuando decimos que la integral se descompone, ¿qué queremos decir? Que vamos a tener una suma de integrales. Entonces, tenemos un segmento de integración entre A y B, ¿sí?, y tomando valores intermedios en ese segmento, puedo descomponer la integral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que la integral entre A y B de f de x diferencial x va a ser igual a la integral entre A y C de la función, ¿sí?, luego de que entre C y D, la integral entre C y D de la función, más la integral entre D y B para la función. Eso nos va a permitir, ¿sí?, realizar cálculo. Cuando, por ejemplo, una parte del área a determinar, ¿sí?, esté una parte por debajo del eje X y otra parte de la curva esté por encima del eje X. Nos va a permitir realizar las sumas de cada una de las áreas.
¿sí? En este caso, bueno, particionamos el segmento, ¿sí? De modo de descomponer, ¿sí? En la suma de integrales. Este caso es como para mostrar la idea, ¿sí? Luego vamos a ver en qué casos es útil o cómo utilizar esta propiedad. Otra propiedad dice que si tenemos dos funciones, f y g, ¿sí? Ambas continuas en el segmento AB o en el intervalo AB, ¿sí? Si la función f es menor o igual que g, ¿sí? En este segmento, ¿qué va a ocurrir? Sus integrales o sus áreas en ese mismo segmento, ¿sí? Van a ser el área de la función f menor que el área de la función g. O sea, la integral entre a y b de f de x diferencial x va a ser menor o excepcionalmente igual que el área entre a y b de g de x diferencial x. Acá tenemos una función, ¿sí? Esta será igual a x. Acá tenemos otra función, ¿sí? Que esta es la raíz cuadrada de x más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Acá dice que los valores de la función de f son menores o iguales que la función g, ¿sí? Entonces tenemos entre 0 y acá, bueno, pongámosle 1,5 y acá entre 0 y 1,5, dos funciones. Si se fijan acá, para 0,5, el valor de ordenada de esta función, ¿sí? ¿Cómo es? Menor, más bajito que el valor de ordenada que ¿dónde? Que para esta función, ¿sí? Si superpongo acá las dos funciones, ¿sí? Los valores de ordenada de la función rosa, o sea, de esta recta, entre 0 y 1,5 son todas estas alturitas como más chicas que las alturas, ¿sí? Para ese segmento, para la función raíz cuadrada de x más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta área, ¿sí? Va a ser menor que toda esta área, ¿sí? Simplemente porque tienen, ¿sí? Para todo ese intervalo, esta menor valor de ordenada sucesivamente que para esta otra función. Profe, disculpe. ¿Sí? Sí, a mí no me había quedado bien claro. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en la celeste con la rosa en el sentido de que en el origen tiene más altura, pero después tiene como menor pendiente, que bueno, es lo que explicó, pero que tenga mayor altura en el origen significa algo, o sea, sería eso de que se divide en dos las secciones, como se puede explicar en un comienzo. Pero vos fíjate, acá tenemos, ¿sí? Acá tenés la función, una función, ¿sí? Y después digo, bueno, tengo esta otra función. Y para cada una represento el área, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la propiedad? Entre 0, y vamos a tomar el valor f, acá parece ser 1,6. A ver, sí, acá dice 1,62. Entonces, entre 0 y 1,62 como valores para el segmento de integración, o sea, entre este valor y este, ¿sí? Si miramos a esta función, los valores de la función, o sea, cada uno de los valores de i correspondiente a los x entre 0 y 1,6, ¿qué ocurre? Esos valores de i son más pequeños, ¿sí? O más chicos que cuáles, que los valores de i de las funciones ordenadas sucesivas para la función azul, o sea, la raíz cuadrada de x más 1, ¿sí? Entonces, estas ordenadas, esto que se forma acá, ¿sí? O cada uno de estos puntos, ¿sí? Sucesivos con los que puedo formar todos estos puntos, o sea, para cada uno de los valores entre 0
y 1,62 con sus correspondientes valores de altura, ¿sí? Tengo todos estos puntos que me forman la recta. Para ellos voy a tener un área. Y para esta otra, ¿sí?, curva, voy a tener otra área que va a ser la azul, ¿sí? La azul se superpone con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro, va a sería ser? como que se achica. Esta área, ¿sí?, la que se forma acá en el triangulito, va a ser menor que la que se forma bajo la curva azul entre el eje X y los dos valores de Perfecto. por los que pasan las rectas, ¿sí?, verticales, ¿sí? Eso simplemente. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces la propiedad que dice que si tenemos dos funciones continuas en el segmento AB, ¿sí?, y el valor de la función f es menor o igual que el valor de la función g de x, entonces sus integrales respectivas, ¿sí?, la primera va a ser menor que la segunda, o los valores del área, ¿sí?, de la primera va a ser menor que el de la segunda. Y otra propiedad es la propiedad de acotación. Tenemos en este caso esta gráfica de la función, donde tenemos el segmento A y B, y se presenta para ese segmento un valor mínimo que llamamos M minúscula y un valor máximo que llamamos M mayúscula, ¿sí? Está en este caso planteado de esta forma, ¿sí? Pero lo importante conceptualmente que hay que tener como idea es que va a haber un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí?, en ese intervalo considerado como segmento de integración. Entonces, tenemos un intervalo AB, donde A es menor que B, M es el menor valor de la función en ese segmento o en ese intervalo, y M es el mayor valor de la función en el intervalo, respectivamente M minúscula y M mayúscula. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que se va a verificar, ¿sí?, que la integral, o sea, el valor del área entre A y B, ¿sí?, que va a ser el área entre la curva, el eje X, y las rectas que pasan por X igual a A y X igual a B, o sea, todo esto, ¿sí?, ese valor, el valor de la integral va a estar comprendido entre un rectángulo de altura mínima y un rectángulo de altura máxima. Entonces, si hacemos B menos A, tenemos la base. Si hacemos base por altura mínima, tenemos este rectángulo. Y si hacemos base por altura máxima, tenemos el rectángulo, ¿sí?, formado acá por esta recta verde, ¿sí?, este rectángulo. Entonces, entre el rectángulo formado por la recta azul y el rectángulo formado por la recta verde va a estar el verdadero valor del área. Entonces, esta propiedad, que es la propiedad de acotación, dice que la integral definida entre A y B va a estar acotada y toma un valor comprendido entre el rectángulo de altura M y base B menos A y el rectángulo de altura M mayúscula y base B menos A. Esto que dijimos simbólicamente, ¿sí?, es lo que estamos describiendo acá con palabras. ¿Sí? Esto es lo que dice la propiedad de acotación. ¿Qué es lo que está acotado? El valor del área, ¿sí? ¿Y entre qué y qué está acotado? Entre el valor de un rectángulo de área de altura mínima, ¿sí?, para este M minúscula, recta azul, ¿sí?, nos determina esa altura, ¿sí? Entonces, vamos a tener base por esta altura, ¿sí?, ese rectángulo con respecto a este otro rectángulo de altura máxima, o sea, determinado por M mayúscula.
brevísimo repaso para continuar con otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? ¿Sí? Como interpretación de lo que es la integral definida, ¿sí? Que podemos acercarnos al cálculo de área entre una curva, el eje X, y las rectas que pasan por los extremos X igual a A y X igual a B, ¿sí? Particionando el intervalo AB, ¿sí? Y realizando la sumatoria de los productos de los respectivos bases por altura de cada uno de los rectángulos. En principio el planteo lo hicimos como, teniendo en cuenta rectángulos de altura mínima y rectángulos de altura máxima, ¿sí? Y así obteníamos la suma inferior o suma superior, ¿sí? Que nos indicaba respectivamente, ¿sí? La suma de las superficies de los rectángulos por debajo de la curva, que nos daba el área aproximada por defecto, o la suma de las superficies de los rectángulos por encima de la curva, que nos daba el área aproximada por exceso. A partir de esta idea dijimos, o sea, ¿qué nos interesa? Calcular el área exacta. ¿Cuál fue el planteo para calcular el área exacta? No tomar, ¿sí?, la altura mínima ni la altura máxima, sino tomar un valor intermedio que nos iba a dar una altura intermedia para cada una de esas particiones que habíamos representado, y a partir de eso realizar, ¿sí?, la sumatoria de los productos de las bases por alturas, o sea, de los rectángulos, pero teniendo como altura esa altura intermedia. Y finalmente, tomando al límite, ¿sí?, para cuando delta x tiende a 0, o sea, las bases de nuestros rectángulos tiende a 0, o sea, tendemos a n particiones, n tendiendo a infinito, ¿sí? O sea, tomamos una cantidad infinita de particiones, nuestro delta x tiende a 0, calculamos ese límite, y el cálculo el límite para cuando delta x tiende a 0, de la sumatoria, ¿sí?, de todos esos rectángulos entre A y B, nos iba a permitir determinar el área exacta. Y eso lo simbolizamos con la integral entre A y B de f de x diferencial x. Además dijimos, ¿sí?, que vamos a llamar función integral a esta expresión que dijimos que g de x es igual a la integral entre a y x de f de x diferencial x, donde el extremo superior, ahora decimos, es variable. Entonces, en la medida que varío el extremo superior, variará el área, ¿sí?, que estamos obteniendo como resultado. Todos estos planteos siempre los hemos hecho ¿para qué? Para una función continua y positiva. Esta idea de continua y positiva es muy importante, porque si no, esto que estamos planteando de esta forma no nos va a dar el valor del área que estamos buscando, ¿sí? Cuando la función no sea continua o no sea positiva en todo ese segmento de integración, vamos a tener que poner cierto conocimiento u otros conocimientos para el cálculo del área que buscamos, ¿sí? Entonces, eso es siempre muy importante de considerar. Bueno, y además habíamos dicho que el valor del área, ¿sí?, si la función es continua y positiva, el valor que obtenemos acá es el del área buscada, ¿sí?, no depende de la x que tenemos acá, sino de la x del extremo superior y de la forma de la función. Por eso dijimos que podíamos reemplazar x por t, porque funciona como una variable muda respecto de este valor. Y además de eso vimos, ¿sí?, las propiedades, 7 propiedades de integral definida, que dijimos que todo factor constante puede extraerse del símbolo integral, que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales, que si nosotros integramos entre un valor y sí mismo, el resultado de la integral va a ser 0, habíamos dicho que teníamos base 0, entonces 0 por la altura nos daba 0, y además, si se intercambian los límites de integración, el resultado, sí, en valor absoluto va a ser el mismo, pero de distinto signo. Además dijimos que una integral, ¿sí?, en un segmento de integración puede ser
descompuesta en la suma de otra cantidad finita de integrales según sea conveniente. Y que si tenemos dos funciones continuas en el intervalo AB, ¿sí? Si el valor de la función x es menor o igual que los valores, ¿sí?, para la función g de x, entonces sus respectivas áreas van a tener el mismo comportamiento. Y por último vimos la propiedad de acotación, que nos dice que el área comprendida entre la curva, el eje X y los extremos de integración A y B va a estar acotada. ¿Acotada entre qué y qué? ¿Sí? El área de un rectángulo de altura mínima y el área del rectángulo de altura máxima. Entonces vamos a pasar a ver ahora un trabajo con GeoGebra que tienen que hacer para internalizar y pensar sobre estos conceptos y estas ideas. Tienen ahí en el Drive una guía tutorial, ¿sí?, para manejarse con el GeoGebra, para poder realizar la construcción, ¿sí?, de ese GeoGebra que les mostré que tenía la suma inferior y suma superior de ese mismo, ¿sí? Entonces tienen una función que en este caso es una función cuadrática que representa una velocidad. Acá van a ver cómo graficarla. Algunas otras cuestiones, ¿sí?, como para armar el deslizador, ¿sí?, acercar y alejar la función, para poder armar, ¿sí?, lo que va a ser la suma inferior y la suma superior. Recuerden que siempre en la barra de entrada, ¿sí?, después de que determinan algunos elementos, ¿sí?, tienen que colocar la función, tienen que determinar, ¿sí?, dos puntos A y B sobre el eje X, ¿sí?, colocar un deslizador. A partir de ahí van a poner acá suma, ponen la palabra suma y les va a aparecer suma inferior, superior, todo. Entonces van construyendo, ¿sí?, según estos elementos, según cómo está puesto acá, van a ir construyendo esas sumas, ¿sí? Y les va a quedar como vieron que yo se las mostré, ¿sí? Eso van a hacer con suma inferior y suma superior. Y a medida que van realizando, ¿sí?, la construcción con el GeoGebra, les va diciendo una serie de puntos, ¿sí?, que hagan cosas que les permitan pensar respecto a esto, ¿sí? Que es como, en principio, un repaso de lo que hemos estado viendo, pero aparte van construyendo el GeoGebra. La idea cuál es, que a partir de aprender a construir y repasar los elementos que hemos visto, ¿sí?, luego ustedes puedan sacar conclusiones sobre un problema simple, o un problema sencillo, ¿sí? Entonces, bueno, acá los va guiando, y luego de eso, tienen el problema sencillo, que plantea que un tanque de agua se vacía a una velocidad que viene dada por esta función. Por esto, esa función que les presenté al principio plantea una velocidad. Y está expresado en metros cúbicos por minutos. Entonces, hay que llevar, ¿sí?, todas estas ideas teóricas y en el desarrollo que hacen con el GeoGebra, ¿sí?, al planteo de este problema, que representan las variables, ¿sí?, que representa el área bajo la curva, ¿sí?, según esto que nos dice acá que hagamos, que representan las variables dependiente e independiente de esto que es la función integral, ¿sí?, y otras preguntas. No hemos visto hoy todo el tema como para que puedan completar toda la actividad. ¿Cuál es la idea? Que la empiecen a hacer. Pueden hacer toda esta primera parte antes de resolver el problema, ¿sí?, hasta acá, hasta donde dice el para pensar 2, pero hasta ahí tiene que construir este GeoGebra, y la próxima clase vamos a terminar de ver lo que es la función integral, ¿sí? O sea, ahora la definimos, pero vamos a partir de todo esto a realizar
en el desarrollo de un teorema y su interpretación, que tiene que ver con lo que sigue acá, y la aplicación de la regla de Barrow, que en definitiva es la que les va a permitir el cálculo. Bueno, ideal que lo hagan con la versión clásica 5 del GeoGebra, que es para la compu, porque ahí estoy segura de que no le falta ninguna de las funciones, ¿sí? O sea, tienen suma inferior, suma superior, todo lo que necesitamos o requerimos para poder resolver. Además, ahí en el Drive les dejé otro archivo, ¿sí? Que tiene solamente las preguntas estas. O sea, no es necesario que ustedes escriban todo esto, es para pensar. Si ustedes quieren, se pueden hacer un tipo machete y van escribiendo las conclusiones o una palabra o algo que saquen de todo esto. Ahí tienen un archivo de Word con las preguntas donde pueden intercalar lo que van observando, ¿sí? En el examen, ¿sí? Es obvio que este tema entra y todo esto los va a ayudar a pensar y reflexionar y poder contestar. Pero también, ¿sí? Les voy a preguntar sobre esta aplicación. Por eso tienen tiempo para hacerlo e ir pensándolo y preguntar las dudas que tengan, ¿sí? Porque dado este planteo, ¿sí? No les voy a cambiar el ejercicio para este mismo ejercicio, sí les voy a preguntar las interpretaciones. Una duda Sí, sobre la integral. ¿En qué sí. pasa con el valor de la integral, por ejemplo, cuando la función tiene una parte, un intervalo que es negativo? Bueno, todavía no lo hemos visto eso, pero te cuento. Todo el planteo que nosotros hemos hecho hasta ahora es función continua y positiva, ¿sí? Esto que vos decís tranquilamente puede ocurrir. Acá tenemos directamente una función continua y negativa, ¿sí? Entonces, cuando Sí. uno calcule el área, ¿sí? Va a decir la integral entre 1 y 2 de la función, ¿sí? Simplemente por la forma de la función, te va a quedar de esta forma, ¿sí? Entonces decimos, más allá todavía no aprendimos el cálculo, no le demos bolilla a todos estos números. La integral entre 1 y 2, ¿de qué? De x cuadrado menos 4. Cuando calculemos según la regla de Barrow, que vemos la próxima, ¿qué va a ocurrir? El valor que nos da el resultado, ¿qué ocurre? Nos da negativo. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Como un valor positivo, porque el valor de un área va a ser positivo. Y otro caso puede ser típico, que una parte, ¿sí? Esta función es continua, pero no es toda positiva. Entonces, ¿qué necesitamos? Determinar esta área y esta otra área y sumarlas. Yo tengo que calcular la integral entre 0 y 2 para esta función. Pero ¿qué ocurre? No puedo calcular entre 0 y 2 directamente, porque si no voy a obtener, no sé, este pedacito nada más, o sea, una compensación entre esta área y esta otra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que saber o darme cuenta de que ocurre esta situación y plantear una descomposición en el segmento de integración. Entonces, ¿qué voy a plantear? Que voy a calcular la integral entre 0 y 1 para la función, más la integral entre 1 y 2 para la función. ¿Se entiende? Y ahí entonces voy a tener la suma entre esa área y esta otra. Claro, como que se toman por partes separadas, Claro, cuando es pero negativa bueno, o cuando es positiva. claro, para eso hay que conocer las funciones, uno se tiene que dar cuenta, ¿sí? Cuándo calcular, ¿sí? Para qué valor se anula esa función, descomponer, calcular, etc.